Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al tema número 9 de geometría. Cuadriláteros, propiedades fundamentales y paralelogramos. Comencemos. ¿Qué son los cuadriláteros? Son polígonos de 4 lados y de 4 ángulos. Pueden ser polígonos convexos y polígonos no convexos. ¿Cuándo son convexos? Cuando todos sus ángulos internos son menores que 180 grados. ¿Y cuándo es no convexo? Cuando tiene al menos un ángulo que es mayor que 180 grados. ¿Cuándo más es convexo? Cuando sus lados nunca se intersectan. Y no convexo, lo contrario, cuando al menos uno de sus lados o dos de sus lados se van a intersectar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el lado AD con el lado DC se intersectan. Muy bien, ¿qué más se cumple aquí? Que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero, correcto, es igual a 360 grados. Tenemos los lados, por ejemplo, aquí, AB, BC, CD y AD, correcto. Y los vértices A, B, C y E. Muy bien. Propiedad fundamental. Observa aquí, tenemos dos cuadriláteros, correcto. Muy bien. Tenemos el ángulo X, el ángulo X. Este ángulo X está afectado, correcto, por estas dos bisectrices. Por estas dos bisectrices. ¿Qué hace la bisectriz? Parte a todo este ángulo en dos ángulos iguales. Alfa, alfa, beta, beta. Alfa, alfa, beta, beta. ¿Qué se va a cumplir? De que X va a ser igual a más B entre 2. A más B entre 2. A más B entre 2. Continuando con la teoría, ahora estudiaremos los paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Son cuadriláteros, correcto, cuyos lados opuestos son paralelos. Observa aquí la figura. Tenemos el lado AB. ¿Cuál es el lado opuesto a AB? El lado CD. Tenemos el lado BC. ¿Y cuál es el lado opuesto a BC? AD. Son paralelos. Son paralelos. Correcto. Entonces, ¿qué concluimos? De que AB es igual a CD y de que BC es igual a AD. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos aquí los ángulos internos. Si esto vale A, esto vale A. Si esto vale B, esto vale B. Correcto. ¿Qué se cumple? ¿Cuáles son las propiedades? Observa. A más B es igual ¿a qué? A 180 grados. Siempre se va a cumplir eso ahí. ¿Qué más? Las diagonales de este paralelogramo, al intersectarse, se van a bisecar en su punto medio. Correcto. Al intersectarse, las dos diagonales se van a bisecar, es decir, se van a cortar en su punto medio. Esto vale la Y, esto vale la Y. Esto vale la X, esto vale X. Muy bien. Clasificación del paralelogramo. Tenemos 4. El romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. El romboide, correcto, ¿qué se cumple aquí? Observa, este lado que mide A es muy diferente a este lado que mide B. Y que el ángulo, que en este caso es θ, va a ser diferente de 90 grados. En el rombo, ¿qué se cumple? Que todos sus lados, AB, BC, CD y AD, son iguales, correcto. Y que sus dos diagonales, al intersectarse, forman 4 ángulos de 90 grados. En el rectángulo, correcto, ¿qué se cumple? De que este lado, que mide, en este caso A, el lado AB mide A, correcto, es diferente a este lado, BC, que mide B, correcto. Y que sus diagonales se van a bisecar en su punto medio, correcto. Los 4 segmentos que se forman aquí tras la intersección son iguales. Y en el cuadrado, muy parecido, todos sus lados para empezar son iguales, correcto, y sus diagonales al bisecarse se bisecan en su punto medio. Los 4 segmentos que se forman son iguales. Y a la vez también las diagonales, correcto, al trazarse, cortan a cada ángulo de 90 grados, correcto, en ángulos de 45, 45, 45, 45, 45, 45 y 45, 45. Pregunta 1, nos piden hallar X en la siguiente figura. Muy bien, tenemos el siguiente cuadrilátero, correcto. Nos piden hallar X. Recuerda que por propiedad, ¿qué pasaba? Aquel igual X, correcto. Cuando X estaba relacionado a estas dos bisectrices, correcto. ¿Por qué bisectrices? Porque
parten a este ángulo en dos ángulos iguales, ¿A qué era igual? A la suma de este ángulo, correcto, más este ángulo, ¿cierto? ¿Recuerda? 70 más... ¿Cuánto valdrá este ángulo? Si este ángulo externo vale 100, pero todo esto vale 180, ¿correcto? ¿Cuánto valdrá este ángulo? La diferencia, o sea, 80. 70 más 80, ¿entre cuánto? Entre 2. X es igual, 70 más 80, 150, ¿correcto? Entre 2. ¿A qué es igual esto? Es igual a 75. X igual a 75. Pregunta 2, nos piden hallar X, ¿correcto? Muy parecido al anterior. Muy bien, ¿a qué sería igual a X? Aplicamos propiedad, ¿correcto? ¿Igual a qué? A la suma de este ángulo más este ángulo. ¿Y cuánto valdrá este ángulo? La diferencia, ¿no? 180 menos 110, 70. 60 más 70 entre 2. ¿Correcto? Y se acabó el problema. ¿Cuánto vale X? 60 más 70 es 130. Entre 2. ¿A qué es igual 130 entre 2? X igual 65. Pregunta 3, nos piden hallar X medios, ¿correcto? Muy bien. Por propiedad, ¿a qué es igual X? Cuando está relacionado directamente con estas bisectrices. ¿A qué sería igual? X es igual a la suma, ¿correcto? De estos dos ángulos. ¿Esto cuánto vale? 90 más 130 entre 2. ¿Correcto? ¿A qué será igual X? 90 más 130 es 220. Entre 2, ¿cuánto vale X? X vale 110. Pero me piden hallar X medios. Entonces, 110 entre 2, ¿cuánto será? 55. Pregunta 4, nos piden hallar X, ¿correcto? Muy bien. ¿A qué será igual X? Por propiedad, a la suma de este ángulo más este ángulo entre 2, ¿correcto? ¿Y cuánto valdrá este ángulo? La diferencia. Como esto es un ángulo llano, ¿correcto? Que vale 180, ¿cuánto valdrá esto? La diferencia, ¿no? 180 menos 110, 70. Igualmente aquí, 180 menos 120, 60. ¿Correcto? Entonces, X es igual a ¿cuánto? 70 más 60, todo entre 2. Muy bien. Operamos esto. 70 más 60 es 130 entre 2. ¿Y cuánto es 130 entre 2? 65. Pregunta 5, nos piden hallar X y nos dicen que ABCD es un romboide. Muy bien. Mira, por propiedad, ¿a qué es igual este ángulo? Correcto. Como son ángulos opuestos, ¿a qué es igual? A lo mismo, ¿no? 2x. Correcto. Y 2x más 120, ¿cuánto me dará? Un ángulo de 180 grados, correcto. 2x más 120 es igual a 180. ¿Correcto? 120 pasa a restar a 180, me queda 60. 2x igual a 60. 2 que estaba multiplicando pasa a dividir a 60. ¿Cuánto me queda? 30. X igual a 30. Pregunta 6, nos piden hallar X y nos dicen que ABCD es un romboide. Muy bien. Mira, tenemos aquí un pequeño triángulo, ¿no? ¿Correcto? Este ángulo mide 90 grados. Si este ángulo mide 90 grados, ¿cuánto vale este ángulo? También mide 90 grados. ¿Y cuánto valdrá este ángulo? La diferencia, ¿no? La suma de 90 más 30 me da 120, pero todo el triángulo mide 180. La diferencia sería 180 menos 120. ¿Correcto? O sea, ¿cuánto es? 60. 60. Vuelvo a repetir. 90 grados más 30 es 120. Para 180, ¿cuánto me falta? 60.
Y mira, justamente este ángulo que mide 60 es opuesto a este ángulo, ¿no? Correcto. Y si es que son opuestos y es un romboide, ¿a qué es igual x? Simplemente x es igual a 60. Pregunta 7, nos piden hallar x y nos dicen que ABCD es un paralelogramo, ¿correcto? Si es que es un paralelogramo, ¿qué se cumple aquí? Que la suma de estos dos ángulos es igual a 180. Muy bien, 3x más 135 es igual a 180. Muy bien. Pasamos a restar. 135 pasa a restar a 180, ¿cuánto me queda? 45. 3 pasa a dividir a 45, x es igual a ¿cuánto? 45 entre 3, ¿cuánto es? 15. Mi respuesta es 15. Pregunta 8, nos piden hallar x y nos dicen que ABCD es un rectángulo. Muy bien, si es que es un rectángulo, todos sus ángulos son 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira aquí, nos piden hallar x, ¿correcto? ¿Cuánto vale este ángulo? Vale 30. ¿Cuánto vale este ángulo? Vale 90. ¿Correcto? ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá que forma todo este triángulo? 90 más 30, 120. Para 180 esto tiene que valer 60, ¿correcto? Y si todo esto vale 90 y este ángulo vale 60, ¿cuánto vale este ángulo? 30, la diferencia. ¿Y cuánto vale este ángulo? También vale 90. 90 más 30 más x en este triángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto suman los tres? 90 más 30 más x es igual a 180. ¿Correcto? 90 más 30, ¿cuánto es? 120 más x es igual a 180. ¿Correcto? 120 pasa a restar a 180, x es igual a 60. Pregunta 9, nos piden hallar x y nos dicen que RSTU es un rectángulo, ¿correcto? RSTU. Muy bien. Entonces, mira, si este ángulo mide 35 y este ángulo, ¿cuánto mide? 90. ¿Cuánto medirá este ángulo? La diferencia, ¿no? 90 más 35 es 125. Para 180 me falta 55. Y si es que este ángulo mide 55, pero todo mide 90, ¿cuánto valdrá este ángulo? La diferencia, o sea, 35. Y 35 más 90 más x, ¿cuánto suman? 180. X más 90 más 35 es igual a 180. ¿Correcto? Tengo mi ecuación, opero, 90 más 35, ¿cuánto es? 125, igual a 180. Muy bien. ¿Cuánto vale x? 125 pasa a restar a 180, ¿cuánto me queda? Simplemente me queda 55. X es igual a 55. Pregunta final, pregunta número 10, nos piden hallar x y nos dicen que ABCD es un cuadrado. Muy bien, si es que ABCD es un cuadrado y tenemos esta diagonal AC, ¿qué se cumple? Que este ángulo mide 45 y este ángulo también mide 45, ¿correcto? Y 45 más 65 más x, ¿cuánto suman? 180. 45 más x más 65 es igual a 180. ¿Correcto? 45 más 65, ¿cuánto es? 110 más x es igual a 180. 110 pasa a restar a 180, x es igual a 70.